Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast. Hoy vamos a meternos de lleno en esas series que empezaron siendo absolutamente brillantes, con guiones sólidos, personajes memorables y tramas que nos tenían pegados al televisor. Pero, como suele pasar, el dinero, los contratos millonarios y la avaricia de algunos ejecutivos les pasaron factura. Hoy vamos a hacer un top 5 de las series que eran geniales, que nos atraparon y nos hicieron obsesionar y que por estirar las demás terminaron arruinadas. Y también quiero incluir unas menciones honoríficas porque hay casos que no podíamos dejar fuera. Prepárense porque vamos a hablar de Dexter, Lost, The Walking Dead, Game of Thrones y algunas sorpresas más. Vamos a entrar en detalle con anécdotas de detrás de cámaras, polémicas, finales discutidos y nuestra opinión directa. Y como siempre, sin filtros. Así que, vamos a darle. Bueno, vamos a empezar con una serie que a mí me gustó mucho. La verdad, yo la vi como 2 veces, esperando que la segunda vez el final fuera distinto. Vamos a empezar con un asesino serial, pero uno que de alguna forma nos cayó demasiado bien. Dexter Morgan, forense de día y justiciero de noche. Nos atrapó con su moral torcida y su estilo único. Las primeras 4 temporadas fueron impecables, con historias tensas, giros inteligentes y un villano que era perfecto, Trinity, que dejó a todos los fans sin aliento. Pero, después de ese punto, Showtime decidió que la serie debía continuar. Y aunque Dexter seguía siendo popular, los escritores se encontraron sin ideas claras para mantener la atención. Las temporadas 5 a la 8 empezaron a mostrar huecos enormes en las tramas, personajes que actuaban sin sentido y giros de historia que ya no convencían. Y al final, bueno, pues ya saben, el famoso Dexter leñador, que más que un cierre se sintió como un chiste cruel para todos los fans que habíamos seguido la serie con tanta pasión. Y después, el reboot del 2021 trató de corregir el rumbo de la serie, pero ya era demasiado tarde. La magia ya se ha perdido. I am a father, a son, a serial killer. Si hubo una serie que nos obsesionó, esa fue Lost. Cada capítulo era un misterio que nos hacía teorizar por días, discutir en foros, hacer mapas y tratar de entender cada detalle de la isla. Los primeros episodios eran un equilibrio perfecto entre aventura, drama y suspenso. Cada personaje tenía capas, secretos, motivaciones que nos hacían conectar y preocuparnos de verdad. El problema llegó cuando ABC vio la oportunidad de hacer más dinero, y con esto decidió estirar la serie mucho más allá de lo planeado, y desafortunadamente fue muy evidente. Los creadores, Lindelof y Hughes, tenían historias pensadas para 3 o 4 temporadas aproximadamente, pero la presión de la cadena los obligó a expandirla hasta 6. Y ahí fue donde empezaron a aparecer esos flashbacks que ya no aportaban nada, misterios que nunca se resolvían, personajes que desaparecían y reaparecían sin sentido, puras cosas de relleno. El final dividió a los fans. Algunos lo defendieron por su carga espiritual, porque ya estaban muy encariñados con esta serie. Otros lo odiaron porque sentían que habían sido engañados. Lost no se perdió en la isla. Lost se perdió en la avaricia de quienes no supieron cuándo parar. Y aquí quiero hacer una mención honorífica. Si hablamos de estirar una serie como chicle, Grey's Anatomy es un caso de estudio. Esta serie fue estrenada en el 2005 con un drama médico que nos atrapó de inmediato.
personajes entrañables y muertes que a algunos los hicieron llorar como bebés. Shonda Rhimes creó un fenómeno cultural, pero más de 400 episodios después, la esencia original de esta serie es casi irreconocible. Muchos actores originales ya no están, la trama se ha vuelto predecible, repetitiva y para algunos hasta insoportable. La razón es muy sencilla. Mientras haya ratings, ABC seguirá exprimiendo a la gallina de los huevos de oro. Y lo triste de todo esto es que para los fans de antaño, los fans originales, esta serie ya murió hace mucho tiempo. Please raise your hand if you ate any cookies from this tin. Y ahora nos pasamos al número 3. Y aquí es donde creo que nos voy a romper un poquito el corazón a todos. Los Simpson. Los Simpson es de las series más importantes de la historia, pero también un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando no dejas que algo termine en el tiempo que debe. Las primeras 10 o 12 temporadas eran oro puro, con sátira social, guiones brillantes y episodios que aún hoy se citan, porque para cada situación de la vida siempre hay una referencia a los Simpson. Pues después de eso, Fox nunca quiso soltar la vaca dorada, y la serie comenzó a decaer. Homero se volvió una caricatura de sí mismo. Si antes era torpe, lo hicieron aún más. Los chistes se reciclaron, la magia original se fue desvaneciendo. Hasta hoy sigue al aire, pero para los fans, la edad dorada quedó muy atrás. Es un ejemplo perfecto de cómo la avaricia por mantener ratings puede arruinar incluso hasta lo más icónico. Who's ready for cake? 11. Ahora vamos al número 2, y aquí una de mis series favoritas, The Walking Dead. Que antes que se me olvide, porque siempre se me olvida. Tengo una figura de acción que aplica para esto. Está bien chido este. Es Rick de The Walking Dead. Luego se me olvida sacarlos. Esta serie era muy buena, me gustaba un chorro. Pero, bueno, volviendo a lo anterior. The Walking Dead empezó siendo brutal, adictiva y oscura. Yo me acuerdo que los episodios salían una vez a la semana y era como cuando apenas estábamos empezando a utilizar Netflix y esas cosas. Pero estos episodios salían en Fox. Entonces tenías que estar esperando cada semana y luego era bien frustrante porque a veces no avanzaban nada en todo el episodio. Era pura drama o como en Lost, flashbacks o tonterías así. Que decías, para esto esperé una semana, para esto esperé una semana de verdad. Toda la frustración ahí. Pero sí estaba muy chida, sí era realmente adictiva. Me acuerdo que yo lo estaba viendo y duraba 1 hora el episodio. Y cuando ya iban como 40 minutos, decía, no, ya se va a acabar, ya nomás quedan 20. Y ya sabías que tenías que esperarte hasta la semana siguiente. O sea, fue un fenómeno enorme. Como estaba diciendo, adictiva, oscura y con tensión real y zombies que sí daban miedo de verdad. Las primeras temporadas nos hicieron amar a los personajes, sufrir con sus decisiones y desesperarnos con los cliffhangers. Pero AMC vio ratings récord y decidió no soltar a la gallina de los huevos de oro. Se alargó demasiado, metieron tramas de relleno, personajes que desaparecían y luego reaparecían sin sentido, y momentos repetitivos una y otra vez. La brutalidad de Negan y la muerte de Glenn fueron los momentos icónicos, pero también ahí fue donde marcaron la línea, donde muchos fans dijeron, ya basta. La serie terminó con 11 temporadas y un montón de spin-offs. 11 temporadas que de hecho las últimas 2 o 3 temporadas yo las vi por puro compromiso, porque ya había empezado la serie y la tenía que terminar, tenía que saber qué iba a pasar al final, que al final fue una basura.
Y la serie, que fue un fenómeno cultural, se terminó convirtiendo en un zombie más, que seguía caminando, pero ya no tenía vida. Y antes de llegar al número 1, quiero hacer otra mención honorífica de una comedia brillante que todos amábamos, pero que se estiró tanto que se quemó en el proceso. Se necesitaron 9 temporadas para contar la historia de Ted y de cómo conoció a la madre. El problema, la espera y la construcción del misterio se prolongó demasiado, y el final decepcionó a millones. Nos decepcionó. La madre aparece, muere rápido y Ted termina con Robin, contradiciendo años de narrativa. ¿Cómo pasó de ser How I Met Your Mother a How I Met Your Disappointment? Esa es la magia arruinada por la avaricia televisiva. Legend. Wait for Ted to leave because he's now the Blitz. Dairy. Legendary. Y ahora sí, finalmente llegamos al número 1, Game of Thrones. Fue un fenómeno mundial, cambió la televisión para siempre, pero también es la prueba de cómo una serie puede caer estrepitosamente si la avaricia toma el control. Se dice que las temporadas 1 a las 6, y digo se dice porque me acuerdo cuando esta serie estaba al aire, que estaba siendo estrenada, como que el mundo se dividió en dos, ¿no? Los que eran super fans de la serie y que todo tenía que ser alrededor de Game of Thrones, y los que no nos interesaba para nada lo que pasaba en el mundo de Game of Thrones. La verdad, le di una oportunidad, intenté verla, pero no pasé el primer capítulo, siempre me quedaba dormido. Digo, y no digo que sea mala ni nada, o sea, simplemente pues como que no, a mí no me atrapó. Entonces, sé que tuvo una producción enorme, que a mucha gente le gustó. Entonces, es mi opinión personal. A mí la verdad no me llamó la atención, no es mi tipo de serie. Pero esta lista es para hablar de las series que estiraron y al final decepcionaron. Y yo me acuerdo, incluso aunque yo no era seguidor de la serie, me acuerdo que todo el mundo dijo que el final fue una basura. Entonces, pues bueno, se dice que las temporadas 1 a las 6 fueron perfección, con guiones sólidos, personajes memorables, intriga, traición y que era totalmente épica. El problema fue cuando HBO decidió acelerar el final. Las temporadas 7 y 8 fueron apresuradas, con arcos de personajes que no tenían sentido, decisiones cuestionables y un final que dividió al mundo entero. Pasó de ser la mejor serie de la década a convertirse en sinónimo de decepción televisiva. Game of Thrones dio todo, pero quiso dar más de lo que podía y el mundo lo notó. He'll be able to feed himself from now on. Y ahora sí, ahí lo tienen, nuestro top 5 de series que fueron arruinadas por extenderlas demasiado, con 2 menciones honoríficas que también marcaron historia. Ya vimos cómo Dexter perdió el rumbo, cómo Lost se enredó en sus propios misterios, cómo Los Simpson pasaron de gloria a relleno y cómo The Walking Dead terminó siendo un zombie de sí mismo. Y también cómo Game of Thrones cerró con uno de los finales más polémicos de la historia de la televisión. Y la pregunta es, ¿cuál de estas series los decepcionó más? ¿Cuál creen que debió haber terminado en su punto más alto? Los invito a que lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal y que activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos contenido. Y también que compartan este episodio con sus amigos seriéfilos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @equilibrio inestable podcast y en X como @equilibrioinpod. También pueden escucharnos en Spotify o iHeartRadio. Yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima.